día, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a dar inicio a la séptima cápsula, que igualmente forma parte de la semana 3 de este curso de preparación para su examen Ceneval. Estamos analizando el segmento de la administración de los recursos humanos, ¿de acuerdo? Antes del análisis de los temas, les recuerdo que en la descripción del video van a encontrar ustedes los enlaces para la descarga de la bibliografía en caso de que ustedes quieran ampliar más de los contenidos que se van a analizar y se van a estudiar en esta cápsula y en las demás restantes y en las anteriores. Igualmente van a encontrar ustedes el enlace para la realización de la evaluación correspondiente a esta sesión, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a centrar nuestro interés en otros dos procedimientos importantes. Ya vimos nosotros la etapa propiamente del reclutamiento, vimos la selección, vimos la contratación, ya vimos la inducción y ahora vamos a centrar nuestro interés en la capacitación y el desarrollo, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a centrar nuestro interés en estos dos elementos fundamentales, ¿sí? Ahora bien, vamos a empezar primero señalando por qué es importante la capacitación del personal, ¿sí? Recuerden que la capacitación es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y crecimiento de las aptitudes de los individuos y los grupos dentro de una organización. En términos generales podemos decir, ¿no?, o en resumidas cuentas, que la capacitación del personal pues permite por lo menos a las empresas tres cosas fundamentales. Por esto incluso podemos decir que es importante. Primero, porque ayuda a la organización, es decir, una buena capacitación del personal pues permite una mayor rentabilidad, ¿sí? Segundo, ayuda al individuo, ¿sí? Mediante la capacitación y el desarrollo, pues se interiorizan y ponen en práctica las variables de motivación, realización, crecimiento y progreso de cada uno de nuestros empleados, ¿sí? También, por último, ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. Una buena capacitación fomenta, ¿no?, esa cohesión en los grupos de trabajo mediante la mejora de las comunicaciones entre grupos e individuos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros analizamos estos dos elementos desde un punto de vista legal, ¿sí?, vamos a encontrar que la Ley Federal del Trabajo va a señalar cierta diferenciación. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo señala capacitación y adiestramiento, no señala la palabra desarrollo. Y la Ley Federal del Trabajo entiende como capacitación, ¿no?, aquella instrucción, ¿no?, aquel asesoramiento que la empresa le da a aquellas personas que son de nuevo ingreso. En cambio, el adiestramiento ya es el incremento de conocimientos, habilidades y capacidades para que el trabajador que ya se encuentra laborando en nuestra empresa, en este caso, tenga un mejor rendimiento, ¿de acuerdo? Eso nada más para tener claro la diferenciación que hace la Ley Federal del Trabajo en términos de la capacitación y el adiestramiento. Pero recuerden que aquí estamos centrando nuestro interés en la cuestión del desarrollo. Ahora bien, partiendo de esta idea, de este análisis legal que señalamos ahorita de la Ley Federal del Trabajo, la capacitación del personal se encuentra establecido en la Constitución Política, pero también se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Ustedes recuerden que la Ley Federal del Trabajo pues está ligada, se desprende del artículo 123 apartado A, ¿sí?, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nosotros hacemos una revisión de la ley, vamos a encontrar el capítulo 3 en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, en donde la ley establece esa obligación que tienen en este caso los patrones, de darle capacitación a sus empleados. Igualmente, si nosotros revisamos, ¿no?, la fracción 13 del apartado A del artículo 123, vamos a encontrar que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, establece que todo trabajador tiene ese derecho, ¿no?, o tiene derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel y productividad, esto conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo por el patrón y el sindicato, si existiese,
o sus trabajadores, ¿no? Y sobre todo recuerden de que los programas de capacitación y adiestramiento o de capacitación y desarrollo siempre deben de tener la autorización o la aprobación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el máximo órgano regulador en nuestro país en cuestiones laborales, ¿de acuerdo? Ok. El siguiente elemento que vamos a entrar a analizar es de qué forma una empresa puede elaborar, puede diseñar o implementar, incluso evaluar programas de capacitación y adiestramiento. Hay muchísimos medios, hay muchísimas estrategias para elaborar programas y planes de capacitación y adiestramiento. Pero la empresa, el área de recursos humanos de la empresa debe tener las capacidades necesarias para determinar el tipo de capacitación que requiere la empresa, considerando muchísimos factores, ¿no? Factores como la cuestión económica, incluso el giro de la empresa, ¿no? La cuestión tecnológica, etcétera. Nosotros vamos a centrar nuestro interés en la elaboración de planes y programas de capacitación, digamos, el procedimiento que generalmente se sigue, ¿no? ¿De acuerdo? Este programa o planes, como le quieran llamar, de capacitación y adiestramiento, siempre va a partir de un elemento fundamental, ¿no? Una primera etapa, ¿sí? El primer paso, digamos, del proceso, que es el análisis de las necesidades de capacitación, que en términos generales responde a qué es lo que verdaderamente requiere nuestra empresa en términos de capacitación. Es decir, esta primera etapa centra su interés en determinar, ¿no?, las necesidades de capacitación dentro de una organización y por lo menos, se debe tomar en cuenta el análisis de tres cosas o tres tipos de análisis, como le quieran llamar ustedes. Primer análisis que se tiene que tomar en cuenta es el análisis organizacional. Recuerden que el análisis organizacional es aquel que se centra principalmente en la determinación de objetivos organizacionales, sus recursos y localización y sus relaciones con los objetivos. El análisis de objetivos organizacionales establece el marco dentro del cual se pueden definir con mayor claridad las necesidades de capacitación, ¿de acuerdo? El segundo análisis es el análisis de funciones. Si ustedes recordarán, este se enfoca sobre la tarea o trabajo, sin tomar en cuenta el desempeño del empleado en el mismo, ¿sí? Este análisis incluye la determinación de lo que debe hacer el trabajador. Aquí se concentra la atención sobre la tarea y no sobre el individuo que, en este caso, la desempeña, ¿de acuerdo? Es decir, un aspecto más funcional, funciones sin determinar en sí el comportamiento de la persona, ¿no? El análisis de personas sería el tercer tipo de elemento de análisis que hay que considerar, y recuerden que esta examina el conocimiento, las actitudes y las habilidades del individuo que ocupa cada puesto y determina qué tipo de conocimientos, actitudes o habilidades debe adquirir y qué tipos de modificaciones debe hacer a su comportamiento para que contribuya satisfactoriamente al logro de los objetivos organizacionales. Entonces, el primer elemento, que no se nos olvide, es determinar la necesidad de capacitación, ¿de acuerdo? Ahora bien, elaboración del programa o bien elaboración del plan, como le quieran llamar. Aquí, la elaboración del plan o del programa, todo plan siempre debe de plantear o debe de iniciar con el establecimiento o la determinación del objetivo. Todo programa debe tener un objetivo. Y recuerden ustedes que los objetivos deben expresarse en términos que puedan ser comprendidos por los participantes, es decir, por aquellos que van a recibir la capacitación, a fin de que sepan lo que se espera de ellos, ¿de acuerdo? Posteriormente, se debe determinar pues, el contenido propiamente del programa. En el contenido del programa se seleccionan y jerarquizan, en este caso jerarquizan los puntos que el alumno deberá aprender, se programan las actividades que el profesor y alumno llevarán a cabo, se toman en cuenta pues, todos aquellos recursos y ayudas técnicas educativas, por ejemplo,
y se establecen los medios y técnicas que permitan evaluar el aprendizaje obtenido. Enseguida, una vez que en este caso se hace esta jerarquía de los puntos que debe contener el programa, se definen los temas o materias de estudio, ¿sí? Se agrupan, por ejemplo, en temas o en unidades de estudio, se ordenan las unidades en secuencia cronológica, ¿sí? Y al final quizá se seleccionan las técnicas de enseñanza y la duración de cada una de las unidades, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos el objetivo, ya sabemos en este caso de forma jerarquizada los puntos, el contenido, las unidades, ¿sí? Y lo que se va a evaluar del programa. El último elemento que podemos mencionar en esta parte pues es la selección de los medios de capacitación y adiestramiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Debemos de preguntarnos en esta etapa quiénes deben asistir, ¿sí? Otra pregunta que podemos hacer, ¿no? Es ¿qué instalaciones se van a necesitar? Por ejemplo, ¿se va a necesitar algún local en específico, de algún tamaño en específico para la capacitación? ¿Deberá tener alguna ventilación satisfactoria, iluminación, alguna pantalla para proyectar, etcétera, ¿no? Y otro elemento fundamental es pues, ¿qué materiales se van a necesitar, ¿no? A lo mejor se necesitan, no sé, algunos cuadernos para tomar apuntes, ¿no? Es decir, hay que proporcionar todo lo necesario. Sobre todo recuerden ustedes que es importante tomar en cuenta que una ayuda visual puede en este caso presentar el material con mayor claridad, con mayor detalle, con mayor rapidez en la comprensión y sobre todo en la retención, ¿no? Sin embargo, ustedes saben de que pues, no se debe de abusar en la utilización de estos materiales visuales, ¿no? Únicamente deben cumplir un propósito y tener una relación con el material que se presenta. Por ejemplo, ¿no? Pizarrones, algunas gráficas, ¿no? Algún proyector, ¿no? Algunas grabadoras, ¿sí? Dependiendo del tipo de programa, ¿no? Una videocasetera, por ejemplo, ¿sí? Finalmente, centramos nuestro interés en la selección de métodos y técnicas de enseñanza, ¿sí? Hay muchísimos métodos y técnicas de enseñanza para programas de capacitación. Por ejemplo, hay programas de capacitación diseñados en formato de conferencia, ¿sí? Permite abarcar, en este caso, una gran cantidad de material pues, en la mínima cantidad de tiempo, ¿no? No tiene interrupciones, no hay preguntas ni discusiones, únicamente hay una persona que en este caso expone un tema, ¿no? Otro puede ser mesa redonda, ¿no? Aunque es un método de discusión informal, pero con este sistema los miembros del grupo y el mismo instructor pues toman parte en una discusión y en un intercambio de ideas y de información, ¿de acuerdo? Otro método o técnica de capacitación es la famosa demostración, ¿no? Recuerden que este método incluye la presentación de procedimientos o operaciones, así como la ejecución por parte del individuo de lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, alguien lo hace primero y luego el individuo repite, ¿no? Y finalmente, podemos mencionar también el método de demostración, que este método consiste en una combinación de los métodos de mesa redonda y demostración, en la que los individuos del grupo se encargan de la demostración, ¿no? En cierto grado, en este caso la dramatización es una demostración sin planeación, pero de todas maneras pues debe de proveer ciertas orientaciones a quienes tomen parte en la demostración. ¿De acuerdo? Ok. Finalmente, una vez que ya sabemos los contenidos, ya pusimos el objetivo, ¿sí? Ya seleccionamos los medios, las técnicas del programa de capacitación, finalmente entramos a una etapa de evaluación. Es decir, para saber y conocer si realmente el programa de capacitación, ¿sí?, generó los resultados esperados y si está repercutiendo en el rendimiento del trabajador. Recuerden que la evaluación es un procedimiento que nos permite apreciar o medir las desviaciones entre el objetivo final fijado y el resultado obtenido, ¿no? Por ejemplo, en una buena evaluación de un programa de capacitación, primero debe de considerar el contenido, preguntarnos si se cubrieron las necesidades del grupo con el material presentado. Otro elemento a evaluar serían los métodos,
si realmente los métodos fueron, ¿no?, utilizados para, en este caso, los métodos que se utilizaron fueron los mejores para cada tema y para el grupo, si los métodos sirvieron para estimular a los individuos, ¿sí? Otro elemento que se puede evaluar sería la presentación, si se presentó lógicamente el contenido, si se aplicó la información basándose sobre lo ya conocido, por ejemplo, ¿no? Otro elemento sería el tiempo también, ¿no?, si se consiguió presentar el material adecuadamente en el tiempo asignado. Y finalmente, un elemento que también debe de estar en un proceso de evaluación de un programa de capacitación sería la atmósfera, ¿no?, si se estableció y mantuvo una atmósfera cordial que permitiese, ¿no?, a los asistentes pues estar receptivos al momento de la instrucción, ¿de acuerdo? En términos generales, esto sería lo que abarca propiamente los programas de capacitación y desarrollo. Tienen una base legal, ¿no?, ¿sí?, están establecidos, ¿no?, en este caso en la Ley Federal del Trabajo, como ustedes bien lo vieron, ¿no?, y sobre todo es una obligación de los patrones, ¿sí?, que en este caso les establece, ¿no?, por normatividad, ¿no?, en este caso bien establecido también en la Constitución, esa obligación que tiene todo empleador de brindar programas de capacitación y de desarrollo de tal forma que repercute en el rendimiento de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces con esto estaríamos terminando nuestra séptima cápsula en esta semana 3. Igualmente les recuerdo que en la descripción del video van a encontrar ustedes los enlaces para la descarga de la bibliografía si ustedes quieren ampliar más los contenidos, y también van a encontrar el enlace para la evaluación correspondiente a esta sesión, ¿de acuerdo? Pues entonces me despido de ustedes, que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.